Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto darles la bienvenida a nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación a nuestra sesión académica semanal del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Hoy tenemos el gusto de contar con un profesor que nos va a exponer un tema muy interesante, dado que en el hospital se practica la donación y la transfusión de sangre y sus derivados, y que contamos con un banco de sangre perfectamente bien establecido, con toda la normatividad correcta y que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Para esto tenemos como profesor invitado al jefe del banco de sangre del hospital, el doctor Enrique Pains Borrego, que es médico internista y hematólogo, y que además me estaba platicando ahorita, también está a punto de terminar la carrera de licenciatura en Derecho, precisamente porque es muy importante este conocimiento de las cuestiones médico-legales en un ambiente de un banco de sangre. El doctor Pains Borrego hoy nos va a presentar el tema donación autóloga por depósito previo. Démosle un fuerte aplauso a nuestro profesor y gracias por aceptar la invitación de este contacto. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Miren, todos sabemos que las fuentes del conocimiento son diversas. Una de ellas pues es la lectura, ¿no? La lectura especializada o los temas en particulares que queremos tener. Otra fuente del conocimiento, bueno, son este tipo de pláticas, pero esta no es una fuente única del conocimiento. Es decir, eso sí quiero dejarlo claro, porque si uno pretende aprender nada más acudiendo a una sesión, es muy difícil que así se convierta uno en conocer un tema en particular. Bien, sin más preámbulo, entonces, miren, el tema entonces que vamos a desarrollar es el de donación autóloga por depósito previo. Bien, vamos a recordar que en general hay dos modalidades de donación de sangre, o de donantes de sangre. Los donantes halogénicos, que es la más común, es decir, cuando alguien va y dona sangre a un banco de sangre y esa sangre se transfunde para X persona, la que sea, siempre y cuando sea compatible. Y los autólogos, los donantes autólogos, que esos donan sangre para sí mismos. Vamos entonces a ver algunas definiciones. Donante autólogo, entonces, es la persona que proporciona sangre para uso exclusivo en sí misma. Dona sangre y si esa sangre se da un uso, será solo para esa misma persona, para nadie más. Cuando se anticipa, es decir, por lo tanto la donación autóloga quiere decir que es un procedimiento programado, no en situaciones de urgencia. Dice cuando se anticipa el requerimiento transfusional y se desarrolla un plan. Quiere decir entonces que es algo programado, no es algo que se decida hacer de un segundo para otro, de un minuto para el otro, sino es cuando se desarrolla un plan de donación. Y depósito previo se llama al acto de disposición para uso autólogo, ya vimos que es autólogo, en el que anticipadamente, es decir, de manera programada, a su empleo terapéutico, se acopia la sangre o sus componentes. ¿De acuerdo? Bien. Desde luego en el banco de sangre. ¿Y qué es transfusión autóloga? Pues entonces son aquellos procedimientos de transfusión mediante los cuales se reinfunde cualquier componente sanguíneo, aunque la definición señala cualquier componente sanguíneo, el 99.99 nos estamos refiriendo al concentrado eritrocitario o paquete globular, al mismo sujeto, a nadie más, que voluntariamente le había donado con anterioridad. Es decir, insisto, es un procedimiento entonces programado, planificado, no se hace en urgencia. Vamos a ver un poco sobre la historia de la transfusión autóloga. Miren, en 1818, en Londres, James Blundell, ginecólogo reinfunde a una paciente con hemorragia postparto su propia sangre. Este fue la primera ocasión en que se le hizo una transfusión autóloga. No tuvo ningún resultado, desgraciadamente la paciente ya había muerto unos minutos antes, justamente a consecuencia de la hemorragia postparto, choque hipovolémico. Duncan, pero fíjense desde qué edad viene, desde qué etapa de la historia viene, es decir, esto ya tiene muchos años. Duncan y Miller, en 1886, realizan con éxito recuperación de sangre intraoperatoria
realizan reinfusión de sangre colectada durante la amputación de una extremidad. Es decir, esta es una variante de las donaciones autólogas. Entonces vamos también viendo cuáles especialidades son las que más la ocupan. Ya digo que el primero era ginecología. En 1914 en Alemania, Díaz realiza la primera autotransfusión intraoperatoria, es decir, esta no es por depósito previo, ¿no? Pongan en cuenta porque eso quiere decir que hay varias modalidades de donación autóloga. Esta fue intraoperatoria, en quirófano, en una paciente embarazada con ruptura extrauterina, es decir, ginecología otra vez. En 1917 en Estados Unidos, Locu realiza autotransfusión igualmente intraoperatoria, es decir, esta no se había depositado previamente en el banco de sangre. Es una de las modalidades de la donación autóloga, como vamos a ver más adelante, pero no es por depósito previo, durante una esplenectomía. Es decir, en cirugías pues que con altas posibilidades de sangrado, entonces es útil. Bien. En 1921, Grant refirió el primer caso de autotransfusión con predepósito. Ahora sí ya, esta fue ya con predepósito, es decir, recolectada previamente del donador, en un individuo intervenido de un meningioma, es decir, una cirugía esclerosa central, y además el paciente cursaba con... el artículo se llenaba por polibrulia, sabemos que el término científico médico correcto es eritrocitosis, no polibrulia. Bueno. En la década de 1930, Leishman utilizó la donación autóloga para disminuir las reacciones transfusionales en embarazadas, ginecología. Fantus en 1937 establece programas de autotransfusión preoperatoria para aumentar las reservas del banco de sangre que dirigía en Chicago. De hecho, fueron de los primeros bancos de sangre ya formales que existieron en el mundo, en Chicago, y lo fundó Fantus. En 1955, Borema y Fiesta reportan 50 casos de autotransfusión. En esta época ellos se pusieron a revisar la literatura, lo que había publicado hasta ese momento, y encontraron ya 50 casos de autotransfusión. Por supuesto, comparado con las transfusiones que hasta ese momento ya se realizaban en el mundo, que ya para entonces eran bastantes, los bancos de sangre ya estaban formalmente establecidos en muchos países del mundo, representaban todavía una cantidad baja, pero significativa. En 1968, Turing reporta su experiencia con autotransfusión en cirugía ortopédica de adultos, ortopédica. En 1970 y 1980, ya esto se empezó a difundir todavía muchísimo más. Y Matos, Armstrong, Davidson, Klinoff, Glover, Smith y O'Reilly demostraron beneficios de la autotransfusión. Aquí como que empezó a tener un poco más de repunte, ¿no?, la autotransfusión. Y en los 80s, principios de los 90s, con el advenimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues tomó un nuevo auge la autotransfusión. La gente pues temía recibir sangre contaminada de otro donante y entonces preferían que la sangre fuera la de ellos mismos. Bien. Esta es una foto muy antigua. Yo estudié licenciatura en otro lugar, no aquí en la Ciudad de México. Por ahí estoy de espaldas. Hace poquitos años, en la Escuela de Medicina de donde yo estudié licenciatura, y es en la entrada del edificio central de la universidad también. Esta puerta estuvo durante muchos años, desde los tiempos en que Guadalupe Victoria estudió en esta universidad, pero hubo un conflicto entre estudiantes ya ven que no se dan esos conflictos entre estudiantes de la universidad y estudiantes del Instituto Politécnico. Y estudiantes del Instituto Politécnico un día con una bazuca, ¡pum!, la reventaron esa puerta. Esta es más nueva, ya no es la puerta original, es el Durango. Bueno, ahora sí, entonces, ¿cuáles son las modalidades de donación autóloga? Por depósito previo, que es la que vamos a tocar el día de hoy, pero también existen las modalidades de procedimientos de deposición inmediata. A su vez, los procedimientos de deposición inmediata se dividen en hemodilución aguda preoperatoria y en recuperación sanguínea transoperatoria, posoperatoria o ambas. Estas son las modalidades de donación autóloga. Ustedes vieron que en la historia los primeros procedimientos que se realizaron fueron estos y estos. Este fue más nuevo. Nada más hay que señalar, muy importante, que
el depósito, la donación autóloga por depósito previo ocurre en el banco de sangre. Y estos dos, el de deposición inmediata, los dos de deposición inmediata, tanto la emulación aguda como la recuperación sanguínea, estas se llevan a cabo en quirófano, no en banco de sangre, en quirófano. Esto lo determina generalmente el médico anestesiólogo junto con el médico cirujano, el médico tratante. Aunque el tema principal de la práctica es donación autóloga por depósito previo, así nos voy a señalar en términos generales ventajas y desventajas de estos procedimientos. Por ejemplo, la donación autóloga por depósito previo, su ventaja, una de ellas es la reducción de la exposición a eritrocitos halogénicos, es decir, finalmente la transfusión sanguínea pues es un trasplante de un tejido líquido, vivo, llamado sangre, que se trasplanta a una persona. Y obviamente ese componente sanguíneo que se trasplanta pues tiene distintos antígenos circulantes. Más o menos cuando se transfunde un paquete globular a un receptor, a un paciente, el sistema inmunológico del paciente es retado a un promedio de 420 antígenos distintos, entre antígenos eritrocitarios, plaquetarios, plasmáticos, de distinta índole. Entonces, una de las ventajas pues, es que eso no ocurre porque si el paciente recibe sangre de sí mismo, pues no hay incompatibilidad definitivamente y no estaría recibiendo antígenos. Las desventajas, quizás la desventaja principal, vamos a ver un poquito más ampliamente sobre esto al rato, ¿no? Pero vamos a decirlo desde ahorita, es que cuando hay cancelación o reprogramación de la cirugía, la sangre puede caducar. Bueno, de hecho, si la cirugía se cancela, quizás la sangre entonces ya no tenga ninguna utilidad porque va a vencer. Y si la cirugía se reprograma, hay alto riesgo de que también la sangre caduque. Hay que recordar que los componentes sanguíneos tienen una vigencia. Y esa vigencia puede ocurrir antes de que ocurra la cirugía. Otra ventaja es que si la cirugía tiene probabilidad baja de que se adquiera sangre, es decir, si es una cirugía con un sangrado calculado, bajo, mínimo, que por lo tanto baja probabilidad también de que se requiera ser transfundido el paciente, pues ya se perdió el objetivo de la autotransfusión, esa sangre tampoco no se va a ocupar. Y recuerden, porque lo voy a repetir más adelante, que la sangre que se dona para sí mismo por depósito previo solo puede ser ocupada en la misma persona que la donó, no en otro tipo de persona, no para nadie más. Los costos pues son elevados debido a estudios y almacenamiento del mismo, y además porque si esa sangre al final no se ocupó y se va a tener que desechar, pues ya generó ahí un costo económico. Y además porque el costo es porque finalmente actualmente ha evolucionado tanto la posibilidad de garantizar la seguridad de la sangre, de la sangre halogénica, que quizás ya no tenga mucho sentido usar la sangre autóloga, porque recordar que el boom de la donación autóloga por depósito previo empezó en los 80s y los 90s con la aparición del SIDA. Sin embargo, ahora como las pruebas para detección del SIDA han avanzado y se han hecho cada vez más precisas, la sensibilidad y la especificidad han mejorado mucho, entonces pues la sangre halogénica ya es muy segura. Por lo tanto, entonces puede ser que al compararla con la autóloga, pues ya no tenga mucho sentido usar la autóloga. Ahora, en la emulación aguda normovolémica, la ventaja es que mejora el flujo sanguíneo al disminuir la viscosidad, y a nivel intravascular aumenta la perfusión, esa es una ventaja, y además hay un menor error a la hora de transfundir, porque hay que recordar que este procedimiento se lleva en quirófano. Vamos a decirlo en palabras simples: por un brazo se extrae sangre al paciente ya en quirófano, y por la otra vena, el otro brazo, se le infunde solución coloides o cristaloides para que se mantenga la volemia, la presión normovolémica, y entonces durante el proceso quirúrgico
se llega a requerir esa sangre, pues se le reinfunde, y entonces pues, no hay posibilidades. Será muy difícil que esa sangre que se le sacó al paciente ya en quirófano se vaya a aplicar a otro paciente. Por eso es que hay un menor error a la hora de transfundir, porque seguramente que la sangre que se le saque es la sangre que se le va a meter. Será muy difícil que agarrar la sangre si fuera en otra sala quirúrgica, se le pusieran a otro paciente. A eso se refiere esa ventaja. Desventajas, bueno, por supuesto que para la demolición aguda neumovolémica, no es el tema de esta práctica, pero les comento, hay indicaciones y hay contraindicaciones. Y quizás una de sus desventajas principales es que es peligroso para pacientes que tengan enfermedad coronaria, es decir, en pacientes que tengan enfermedad coronaria, de hecho es una contraindicación la inmunodepresión aguda neumovolémica. No está diseñada, no está permitida para cualquier tipo de pacientes. Y el costo es relativamente bajo, porque la sangre la tomo, no le tengo que hacer análisis de laboratorio, ni compatibilidad de grupo, ni le tengo que investigar si tiene HIV o no tiene HIV, etc. Eso hace que el costo sea bajo, y porque, puesto que fue extraída por una alta posibilidad de que el paciente le ocupara en la cirugía, por lo tanto entonces la sangre se reinfunde y no se desperdicia. Y porque lo único que tengo que ocupar para mantener la neumovolemia pues algún cloide o algún cristalado. Por eso es que el costo económico pues es bajo. En cambio acá no, ¿verdad? En la donación de droga por depósito previo sí tengo que hacer los estudios de grupos sanguíneos, serología infecciosa, etc. En el rescate celular, intraoperatorio y postoperatorio, que es otra de las modalidades, como lo vimos de la donación autóloga, las ventajas es que pues, es práctica y segura en procedimientos invasivos y que la sangre se encuentre disponible pues, casi de inmediato, ¿no? Nada más en los minutitos en que el equipo, en que la máquina de rescate celular pues haga el procedimiento para tener disponible la sangre. ¿Cuáles son sus desventajas? Pues que se ocupan equipos especializados y protocolos de operación claramente definidos. Esto hay que tenerlo en claro. Les voy a explicar por qué si no se tienen los protocolos claramente definidos, esto no puede no funcionar. Hace un tiempo realizaron en una cirugía de ortopedia este método de donación autóloga por rescate celular intraoperatorio. Y yo creo que el protocolo estaba claramente definido porque obtienen el componente sanguíneo con la máquina de rescate celular y al final no la transfunden al paciente, no la refunden. Pero aún más todavía la mandaron al banco de sangre para que se almacenara. No estaba el protocolo bien definido porque para empezar, vamos a ver aquí, el costo es alto si es solo para una unidad de sangre, el costo económico. Usar una máquina de rescate celular no es barato. Pero además de eso, si se hace este procedimiento es porque en la cirugía el paciente tiene un alto riesgo razonable de ocupar de sangrado y por lo tanto una alta posibilidad razonable también de ocupar esa sangre. Pero además también solo tenemos 6 horas para reinfundirle la sangre a ese paciente en el que se obtuvo la sangre por rescate celular. No se puede mandar a almacenar a ningún lugar. Tenemos 6 horas desde que se recolecta. Si no se ocupan esas 6 horas, la sangre se desecha, se tiene que desechar. Entonces, por eso es que creo que ahí no tenemos protocolos bien establecidos. ¿Cuál es otro riesgo o desventaja de esta técnica? Pues que en pacientes con diversas patologías, pues se pueden difundir células tumorales, bacterias y otras sustancias al propio paciente. Claro, por eso entonces también hay que tener protocolos de operación claramente definidos. El costo. Si se rescatan más de 3 unidades, entonces el costo económico vale la pena, vamos. Hay un equilibrio. Si se usa solo para rescatar un paquete globular, entonces no vale la pena. El costo es muy alto y quizás debería de pensarse en otras alternativas. Pero bueno, vamos a enfocarnos al tema principal de esta sesión, que es la donación autóloga por depósito previo. Actualmente, de las 3 modalidades de donación autóloga, este es el procedimiento más empleado y consiste en la donación de una o más unidades de sangre en un periodo de tiempo previo a la cirugía que normalmente no exceda de 5 semanas.
¿Por qué no exceda de 5 semanas? Pues para evitar la caducidad justamente de la primera unidad extraída. Entonces tenemos que ser muy cautos de que la cirugía no se posponga, porque si se pospone entonces puede llevar el riesgo de que caduque la primera extraída o todas. El número de unidades que se desea colectar pues depende de la pérdida esperada de la intervención quirúrgica, de la pérdida sanguínea esperada de la intervención quirúrgica. Por eso es que decimos que puede ser una o más unidades. Si el sangrado que se espera en la cirugía es de tal magnitud que se tenga que extraer 2 unidades, pues se programa la extracción para 2 unidades. ¿Y dónde está entonces indicado? ¿Cuáles son las indicaciones de la docencia autóloga por depósito previo? Pues pacientes que se van a someter a cirugía y que tengan un grupo sanguíneo poco común. Me refiero a lo mejor a puede ser desde un grupo RH negativo, ¿no? O puede ser también un paciente como viene aquí, ¿no? Dice, en los que tienen múltiples anticuerpos expositarios, en los cuales es muy difícil encontrar sangre compatible. A lo mejor el paciente es Diego positivo, es un grupo sanguíneo muy raro, y a lo mejor tiene anticuerpos depositarios contra Diego, contra Kell, contra Dofi, es decir, pacientes con patologías por las cuales han sido transfundidos previamente en varias ocasiones y por tanto han desarrollado anticuerpos contra eritrocitos, en los cuales el banco de sangre es muy difícil que tenga sangre compatible. Esta puede ser una buena, y ese paciente se va a someter a una cirugía, esta puede ser una buena indicación. En pacientes con cirugía programada y pérdida sanguínea calculada de más de 750 mililitros, no sé, si el paciente se va a someter a una cirugía oftálmica, se me ocurre, pues ahí no vale la pena que done sangre para sí mismo, porque las posibilidades de que esa sangre se ocupe son muy bajas y, como lo he dicho varias veces y quiero insistir, si no se ocupa la sangre en sí mismo, esa sangre no se ocupa en nadie más. Y por supuesto, otras indicaciones es pues, prevenir la aloinmunización. La inmunización que se presenta pues, cuando el paciente, al ser trasplantado, transfundido con sangre, desarrolla anticuerpos porque la sangre no es de él. Si es de él mismo, entonces no va a desarrollar aloinmunización. Entonces, en pacientes que por su patología, alguna patología en particular, nos convenga evitar que se aloinmunicen, es una buena indicación. Lo decía, ¿no? O negativo, híjole, es muy poco común en un banco de sangre o negativo, entonces estas son 2 buenas posibilidades, 2 buenas opciones para iniciar la donación autóloga por depósito previo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la donación autóloga por depósito previo? Ya vimos indicaciones, las ventajas. Pues hay beneficios tanto para el paciente como para el banco de sangre. Para un paciente, elimina el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. Al ser su misma sangre, pues es muy difícil que haya riesgo de que se contagie con un virus, una bacteria que provenga de otro paciente. Se elimina el riesgo de aloinmunización y de otros efectos inmunológicos, como inmunomodulación, por ejemplo. Y se incrementan las reservas globales de sangre, en general, tanto como beneficio para los pacientes, como beneficio para el banco de sangre. Por eso la puse en las 2. Y beneficios para el banco de sangre, pues esa disponibilidad de sangre para pacientes con grupos sanguíneos raros o con problemas inmunohematológicos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de la donación autóloga por depósito previo? Un primer riesgo es la selección incorrecta del donante, ¿no? que se haga una selección no adecuada del donante, que incluya pues, una mala disposición del paciente donante, no es paciente y también es donante, una mala disposición del donante para ese procedimiento. A lo mejor no se le dio una información clara al paciente previo al procedimiento de qué consistía, cuáles son sus ventajas, desventajas, riesgos. Entonces el paciente como que no de buena gana se somete a ese procedimiento o lo rechace de plano. O también que el paciente que sea seleccionado para donar por sí mismo tenga alguna infección bacteriana silenciosa, que no se detecte en un interrogatorio apropiado, en una historia clínica apropiada. Y esto puede ser grave, porque si el paciente porta una infección bacteriana, esa sangre que se recolecta tiene anticoagulantes para que la sangre no se coagule y tenga una vida cierta,
pero también tiene otros conservadores, como dextrosa, que entonces, si hay bacterias en la sangre, pues es un caldo de cultivo para esas bacterias y van a crecer, y el paciente cuando le infundamos su propia sangre, pues ya va a llevar bacterias esa sangre, ¿no? Y va a ser peligroso para el paciente. Otro riesgo son complicaciones durante la extracción de la sangre, que la atención sea en un ambiente inadecuado, o que se extraiga la sangre en un porcentaje exagerado, desproporcionado a la volemia del paciente. Es otro riesgo cuando no está un protocolo bien establecido. Bueno, el riesgo de contaminación bacteriana durante el procesamiento de la sangre, no es mucho problema. La verdad es que, de acuerdo a los conocimientos que tenemos, este riesgo de contaminación bacteriana es idéntico al que ocurre con la donación de sangre homóloga o halogénica. Aquí no hay mucho problema. Pero otro riesgo, quizás sea el más importante de todos, es la posibilidad de que la cirugía se posponga por razones institucionales o del paciente, con el inconveniente principal de la caducidad de la sangre. Y claro, también los riesgos son aquellos derivados de la disminución de la hemoglobina que va a presentar el paciente que done sangre para sí mismo. Si se hace bien programado y bien calculado, esto no ocurrirá. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la donación autóloga por depósito previo? Pues cuando la estimación de la pérdida de sangre es poca, no sé, una cirugía oftalmológica, por decir un ejemplo, ¿no? Pues ahí la posibilidad de que el paciente pierda sangre y la ocupe es muy baja, entonces ahí definitivamente no justifica la donación autóloga por depósito previo. La falta de aceptación del procedimiento por el paciente desde luego tiene que firmar un consentimiento informado. Entonces quizás el paciente no desea porque escuchó, porque no se le explicó bien. Cuando la red venosa del paciente no es apta para la extracción. Cuando el paciente es portador de procesos infecciosos crónicos, porque dijimos que estamos extrayendo bacterias también del torrente sanguíneo que las vamos a cultivar en una bolsa de sangre que después le vamos a infundir. O el paciente tiene zona vesical permanente justamente por riesgo de bacteriemia. Cuando el paciente ha tenido una historia de reacciones vasovagales previas, a lo mejor hasta una donación previa, esto que no es contraindicación. O cuando el paciente, en la donación autóloga por depósito previo, se debe emplear suplementos con hierro justamente para nivelar esa ferropenia provocada por las extracciones de sangre. Se indica al paciente tome suplementos de hierro. Bueno, cuando el paciente tiene intolerancia al suplemento de hierro, esto también puede ser una contraindicación porque no nos va a permitir mantener el nivel de hemoglobina en un nivel apropiado para la cirugía. ¿Cuáles son los motivos de exclusión? Cuando una persona, aunque tenga muy buena voluntad, no puede donar sangre para sí misma, la donación autóloga por depósito previo. Pues niños con peso inferior a 10 kilogramos, definitivamente no. Si pesan entre 10 y 20 kilogramos, se debe realizar reemplazo volumétrico. Lo más común es consumición fisiológica al 0.9%. Padecimientos crónicos con respuesta medular hematopoyética insuficiente, no sé, definitivamente un paciente con anemia plástica, con síndrome mieloesplásico, pues no podría hacer esto. Cuando el paciente tiene enfermedad cardíaca, pero en situación de inestabilidad, a menos que un médico especialista cardiólogo autorice el procedimiento, ¿no? Después de haber evaluado al paciente. Cuando el paciente presentó un evento vascular cerebral en los últimos 6 meses, tampoco. Si tiene hemoglobina de menos de 10 gramos, tampoco, porque de por sí ya está en 10, la hemoglobina con la donación autóloga obviamente va a bajar, y aunque le administremos hierro y eritropoyetina, inclusive, es muy factible que no logremos incrementar la hemoglobina para que el paciente pueda ser intervenido quirúrgicamente. Si la hemoglobina se encuentra entre 100 y 110 gramos por litro, valorar de acuerdo entre 10 y 11 gramos de hemoglobina, valorar de acuerdo al número de unidades programadas y a la etiología de la anemia. Aquí valoramos al paciente, si nos piden una unidad de sangre, ok, a lo mejor sí podríamos someterlo a este procedimiento. Y si la anemia es a lo mejor ferropénica, ok, a lo mejor le damos hierro, nos damos de hierro y eritropoyetina, y quizás sí logremos hacer el procedimiento. Entonces se tiene que evaluar en base a las unidades que desean colectar y la etiología de la anemia.
Otro motivo de exclusión eran neuropatías, como enfermedad cerebrovascular, antecedente de convulsiones o epilepsia, porque durante la extracción sanguínea puede él tener alguna crisis convulsiva, como manifestación de una reacción vasovagal. Otra es enfermedad de células falciformes, tampoco se puede hacer ahí. Cuando el paciente es portador de leucemia gravídica, moderada, grave, tampoco. Infección bacteriana aguda, tampoco, ya lo hemos comentado por qué. Si el paciente muestra reactividad o positividad en cualquiera de estos marcadores para hepatitis B, hepatitis C, HIV o tripanosoma cruzi, tampoco puede donar sangre para sí mismo. Alguien ahí me hace la pregunta, oye, ¿por qué si el paciente, si es sangre para él mismo, si la sangre va a ser para él mismo, ¿qué importa si tiene reactividad o positividad alguno de estos marcadores serológicos? Yo les digo a ellos, no, porque mira, lo que se conoce ya en la experiencia internacional que se ha tenido es que si en algunos lugares, si el proceso no está perfectamente establecido, no existen los mecanismos de seguridad muy bien definidos, ha ocurrido de hecho en la realidad que sangre que se ha donado para sí mismo, es decir, sangre recolectada producto de una donación otorgada por depósito previo, ha terminado siendo transferida a una persona distinta para la que fue donada, porque intervienen muchas personas en el procedimiento, desde el personal del banco de sangre, del personal que acude a un banco de sangre a recoger la sangre, desde el personal que indica la transfusión, desde la enfermera que la aplica. Entonces puede haber un riesgo de que esa sangre que fue donada para sí mismo al final sea aplicada a otra persona distinta. Y si esa sangre estaba positiva a HIV, pues imagínense lo que puede ocurrir. Entonces, esto es motivo de exclusión. En pacientes mayores de 70 años se deben extremar cuidados por su misma naturaleza. Es decir, aquí no hay, a diferencia de la donación halogénica, la que va a una persona a banco de sangre para donar sangre para cualquier persona, aquí sí hay un límite de edad en la donación halogénica. En la autóloga no. En realidad, una persona de más de 70 años de edad sí puede donar sangre para sí mismo, sin embargo hay que extremar cuidados, ¿no?, por su misma habilidad. El volumen extraído en cada flebotomía no debe exceder el 10% del volumen sanguíneo total en pacientes de 8 años o menores, ni del 13% en mayores de 8 años. Y esto es un problema porque entre más pequeño esté el niño de edad o el donante, más riesgo hay que esto ocurra, porque el volumen a extraer no debe ser menor a 300 mililitros. Si no se disminuye previamente la cantidad de anticoagulante en la bolsa, es decir, se tiene que mantener una proporción entre la sangre recolectada en la bolsa y el anticoagulante que tiene la bolsa. Y en México es muy difícil conseguir bolsas que permitan recolectar la sangre de menos de 300 mililitros. Las bolsas en México están diseñadas, el estándar es para que se recolecten de 405 a 495 mililitros de sangre, pero en todo caso un mínimo de 300 mililitros. Entonces, si por su volumen sanguíneo que tiene el donante no se pueden extraer 300 mililitros o más, entonces definitivamente va a ser muy difícil realizar este procedimiento. Me refiero específicamente a la población pediátrica. Bueno, vamos a hablar sobre la normatividad. Por supuesto, como dijimos, la donación por propósito previo pues está sujeta a normatividad, ¿no?, para que ese procedimiento sea seguro para el paciente. Bien, en cada país tiene su normatividad y procedimientos que rigen la transfusión sanguínea. Estados Unidos se rige por los estándares de la Asociación Americana de Bancos de Sangre. Europa, por las guías de preparación, uso y calidad asegurada de los componentes sanguíneos emitidos por el Consejo Europeo. Y en México es regulado por la norma oficial mexicana 253 para exposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, que data del año 2012. Entonces, de acuerdo a esta norma, ¿cuál es el esquema general de la donación autóloga por propósito previo? Bueno, primero, la indicación para ejecución del procedimiento es responsabilidad del médico tratante
Esto es obvio, ¿verdad? Porque en los bancos de sangre pues, no se conoce a los pacientes, no se prueban cirugías, no se sabe nada sobre esto. Quien tiene que indicar la ejecución del procedimiento es un médico tratante, es el médico tratante del paciente. También se tiene que tener el consentimiento informado del paciente, donde se explique con claridad los riesgos, beneficios, contraindicaciones, ventajas, etc., ¿no? Hay que tener en mente tener algo muy importante. Las unidades recolectadas solo podrán transfundirse al mismo donante. Si por alguna razón la sangre no se ocupó en el mismo donante del cual se extrajo, entonces esta sangre se le da destino final, se desecha, no se puede usar por la razón que ya expliqué. Por lo tanto, entonces tenemos que tener claro que la indicación para la cual se realiza este procedimiento es porque el paciente realmente tiene altas posibilidades de ocupar esa sangre. Si no dijimos, pues sería un desperdicio y el costo económico se eleva. El intervalo entre una y otra extracción, en el caso de que sean solicitadas más de 2 recolecciones, el intervalo entre cada extracción no debe ser menor a 72 horas. Y el intervalo mínimo entre la última extracción y la fecha programada para la cirugía o la transfusión debe ser 72 horas mínimo. Por tanto, entonces, tiene que ser un proceso bien programado, bien planificado. El médico tratante debe indicar al banco de sangre diagnóstico y tipo de intervención que se planea efectuar, porque el banco de sangre no conoce a los pacientes, entonces, para que el banco de sangre pueda hacer el protocolo de extracción acorde. El número de unidades requeridas, eso solo lo sabe el médico tratante, y la fecha de la intervención quirúrgica. Tener en cuenta que este dato es tan importante porque con base en la fecha de intervención quirúrgica es que el banco de sangre programa las extracciones de sangre justamente para tratar de evitar que esa sangre caduque. Nada más que también hay que tener un cuidado porque si esa cirugía, esa fecha se mueve, o sea, se reprograma, el riesgo es que esa sangre vaya a caducar. Entonces tiene que haber una claridad sobre este punto. Ahora, el banco de sangre evalúa la aptitud del paciente para tolerar el procedimiento. Ya dijimos que hay contraindicaciones para ser donador autólogo. No depende solo de la voluntad del donante el que ya se realice este procedimiento. En coordinación con el médico tratante, cuando hay alguna duda, porque el banco de sangre no conoce al paciente, no tiene acceso a los expedientes, etc. Entonces, si hay alguna duda respecto a alguna situación de salud del paciente, pues entonces tiene que coordinarse con el médico tratante para aclarar esa situación. Y de ser necesario, se auxilia de otros especialistas interconsultantes, en caso de alguna cardiopatía, neuropatía, alguna patología X, que pueda hacer pensar que el paciente, o que pueda hacer dudar sobre la aptitud del paciente para este procedimiento, entonces se auxilia de otros especialistas interconsultantes. Y algo importante, el banco de sangre desechará las unidades recolectadas con resultado reactivo o positivo a las pruebas realizadas y suspenderá el programa de autodonación. Fíjense que de hecho ahorita ocurrió con una paciente que se envió para que se programara donación autóloga por depósito previo. Esta paciente, la razón fue grupo sanguíneo poco común, grupo RH negativo, y en la primera recolección las pruebas que se realizaron a la paciente salieron reactivas a un marcador. Y entonces, en ese caso lo que se hace es que primero la unidad se tiene que desechar. Segundo, ya no se realiza la siguiente recolección, se habían programado 2. Por supuesto, se notifica al paciente donante y se notifica al médico tratante de que esta situación ya no se puede continuar. Se tiene que abortar el procedimiento en este momento. Y se tiene que pensar en otras alternativas, desde luego. No se ve ahí con claridad, pero desde luego hay un formato ya establecido para este procedimiento, en donde ya este formato es el consentimiento informado, en donde también se señalan los datos del paciente, los que dijimos, ¿no? El diagnóstico, la fecha programada de cirugía, el número de unidades que se desean recolectar, etcétera, etcétera. Se ponen los riesgos, contraindicaciones, etcétera. Entonces, consentimiento informado. Y en nuestro hospital lo tenemos en el banco de sangre.
El procedimiento pues, es sencillo. Cuando un médico tratante considera esta posibilidad, envía banco de sangre al paciente donante para que él recolecte este documento. El médico tratante lo requisita y entonces regresa al banco de sangre el paciente, y entonces ya se empieza a estudiar, analizar el caso y se programa la donación autóloga. Bueno, ahora vamos a ver, entonces ya dijimos que es una parte importante, desde luego, el costo económico de la donación autóloga. El costo de una transfusión, de acuerdo a los estudios que uno revise, llega a ser de entre 36 y 80% mayor que el costo de una transfusión homóloga. Y esta diferencia se debe fundamentalmente al costo del proceso de extracción y conservación, porque dijimos que la sangre autóloga, de hecho aquí lo pongo, ¿no? Y el llamado costo de desperdicio, ya que con dependencia del tipo de cirugía, el descarte de sangre autóloga por no necesidad de uso puede llegar al 80% o más, dependiendo del hospital que uno revise o el artículo que uno revise. En nuestro hospital estamos como por el 95% de descarte por no necesidad de uso, principalmente porque está indicada para cirugías con un poco riesgo de sangrado y por tanto una alta posibilidad de no ocuparse de esa sangre. Como ya dijimos que la sangre, si no se ocupa para el paciente para que fue donada, se desecha, entonces luego que eso pues representa un costo económico. Por esa razón es que muchos hospitales no apoyan esta práctica. Dicen, no, es que hay un descarte demasiado alto, demasiado elevado, y es un costo económico pues, que no tiene ningún sentido llevar a cabo. ¿De acuerdo? Sin embargo, les digo, pues sí hay indicaciones muy específicas para usarla, y hay muchas publicaciones al respecto. Por ejemplo, esta se llama Recuperación Sanguínea Intraoperatoria, es Medicina Crítica, la revista, 2002. Esta autotransfusión, la revista Cirugía Plástica, 2004. Resultados de la autotransfusión postoperatoria en artroplastía total de rodilla, ortopedia, ¿no? Una revista española, cirugía osteoarticular, 2016. Aloinmunización a un antígeno del sistema RH de alta frecuencia, que fue tratada con donación autóloga por depósito previo. Transfusión de sangre autóloga y donación dirigida, 2016. Utilidad clínica de la autotransfusión y la eritropoyetina en pacientes quirúrgicos o críticos, 2003. Vamos, o sea, sí hay, cuando está bien indicada, desde luego que hay mucha utilidad para realizar este procedimiento. Rendimiento de un problema de ahorro de sangre en cirugía traumatológica efectiva, 2002. Donación autóloga en una gestante con anticuerpos antieritrocitos, miren lo que les decía, ¿no? Anti-U y anti-NSHAW. Conseguir sangre a esta paciente compatible, no, es prácticamente imposible, dificilísimo. Y entonces ahí lo que hicieron pues, fue la donación autóloga por depósito previo. Anemia, hierro, transfusión y alternativas terapéuticas, y visión desde una perspectiva quirúrgica desde el año 2010. Es efectivamente porque hay que recordar entonces que la donación autóloga por depósito previo nos apoyamos de hierro y eritropoyetina inclusive para sostener la hemoglobina en esa paciente que donó sangre para sí misma. Ok, pues conclusión. Se recomienda la realización del predepósito de sangre autóloga cuando para la selección del paciente se tiene en cuenta los beneficios, los riesgos, desde luego las indicaciones y las complicaciones de este procedimiento con grado de evidencia 1A. Son entonces de las alternativas buenas que tenemos, que cuando está bien diseñado, cuando está se conoce bien lo que se va a hacer, es muy posible que esa sangre sí se use para el paciente para que fue donada y le resuelva un problema de un paciente que a lo mejor por algún otro motivo no se puede someter a cirugía. Pues creo que ya terminé la plática, creo que es buen tiempo para dar para hacer unas preguntas. Bueno, esas son algunas leyes de Murphy y esas. Este es muy común, no sé por qué. ¿Quién sabe? A lo mejor porque es una ley también. Bueno, pues no sé si
Si tienen alguna pregunta o comentario. Yo tengo una... Sí, doctor, sí, Pues a mí me preocupa mucho ese asunto de que la sangre se tenga que desechar, doctor, porque me parece que es un recurso tan absolutamente valioso que no sé si existe algún mecanismo de que si esta sangre verdaderamente no se puede usar en este paciente en una autotransfusión, vamos a decir, ¿hay algún mecanismo legal que permita que en una situación, por ejemplo, de urgencia, se pueda usar en otro paciente? O sea, ¿cuál es la causa por la cual no se puede usar si esa sangre no tiene ningún problema? Bueno, mire, entonces, definitivamente la ley no se puede negociar, ¿no? Para entrar es obligación, porque la norma oficial mexicana es una norma jurídica y es obligación acatarla, no está sujeta a negociación la ley, ¿no? Primero es un asunto de ley, primero. Pero ¿cuál es la explicación de esto? Es decir, ¿por qué se estipuló así? No solo aquí en México, ¿no? Sino es un tema en todo el mundo. Todo el mundo sí está establecido. ¿Por qué? Por lo que le comenté, porque hubo la experiencia en todo el mundo de casos en los cuales la sangre que era recolectada del mismo donación autóloga salía reactiva o positiva a algún marcador, se cubre HIV. Y entonces decían, bueno, esa sangre va a ser para el mismo paciente, ok, la tenemos ahí. Pero resulta ser que por la logística no estaba quizás bien implementada. Participan en esa cadena transfusional, participan muchas personas. Y entonces llegó a ocurrir que esa sangre, por desgracia, llegó a ser transfundida a otro paciente y por lo tanto el contagio de la enfermedad. Es decir, tiene que haber un tema de seguridad en la cadena transfusional. En realidad, esto antes del año 2011, no hace mucho, la legislación mexicana y la internacional sí lo permitían, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos cuidados, y si la sangre no se empleaba en el mismo paciente, cada banco de sangre definiera si podía o no ser usada para otro paciente. De hecho, la norma anterior a la 253 fue la 003, y la 003 daba esta alternativa. Pero resulta ser que aquí y acá, en un país y en otro, empezaron a haber reportes de casos así. Y entonces todo el mundo dijeron, no nos podemos arriesgar. Es decir, medidas de seguridad del paciente, y por lo tanto entonces la sangre, si no se ocupa en sí mismo, no se puede usar en nadie más. Ya no da, se suspendió esa alternativa de que cada banco de sangre lo definiera. Fue tajante la decisión, dijeron, no se usa. Por esa razón es que si no se tiene la claridad, es decir, se supone que cuando alguien da la indicación de que se extraiga sangre de un donante para él mismo, es porque se tiene la alta probabilidad de que sí se ocupe esa sangre. Es decir, nadie manda que se recolecte sangre con la intención de no transfundirla. Es decir, se entiende que la gente manda que se haga este procedimiento con la intención de sí transfundirla, no de no transfundirla. Que ese quizás es el mensaje principal. Entonces, si hay una baja posibilidad, no sé, una cirugía de oftalmología, de otorrinolaringología, estoy diciendo especialidades que con poco que se ocupar la sangre, pues no vale la pena hacer este procedimiento. Si se va a hacer, es porque se va a ocupar con mucha alta posibilidad, no con la garantía del 100%, pues sí con la alta posibilidad. Y el otro tema es ese, ¿no? Hay que recordar una cosa también importante. En la normatividad mexicana, y casi en la normatividad de América Latina, a la sangre se estudian 5, 6, 7 marcadores serológicos. Pero todos sabemos que existen muchas altas posibilidades de otros agentes transmisores de infecciones que no se estudian. Vamos a decir un ejemplo: virus del río Nilo se puede transmitir por sangre y no se estudia. Hay de hecho como 40 gérmenes, bacterias, virus potencialmente admisibles por la transfusión, pero que no se estudian. Es decir, por esas razones que dicen, oye, pues el riesgo se incrementa. Tener una sangre en un banco de sangre autóloga con marcador serológico es una bomba
es una bomba. Entonces no la ocupes para nadie, sino, porque la experiencia ya demostró que si yo a usar, hubo problemas fuertes legales, ¿no? Obviamente, pues se pasó un paciente con HIV. La otra también, el otro punto, desde luego, también es que la logística tiene que ser tan perfecta que otra de las cosas que ocurren con mucha frecuencia es que el donador dona sangre por depósito del banco de sangre, y luego está en recuperación quirúrgica, y luego despierta, y ve la bolsa de sangre que le están poniendo, y no es la que él donó, es otra. Porque cuando fueron a pedir la sangre al banco de sangre, pues no dijeron que había una sangre, no transmitieron la información, oye, hay una sangre almacenada en el banco de sangre para la misma persona, dame esa. No, llevaron una solicitud de transfusión y un piloto al banco de sangre, y el banco de sangre pues tampoco revisó con el nombre del paciente, y cruzaron otra sangre y ¡pum! Es decir, la donación autóloga por depósito previo tiene que estar pero perfectamente establecido el caminito, y desgraciadamente lo sabemos que eso es algo universal, que entre más manos, entre más personas intervengan en el proceso, más posibilidades hay de error humano, de error de tipo administrativo. ¿Me explico? Que entonces eso también ha llegado a pasar, que el paciente no sangre para sí mismo y ve la sangre que está colgada y no la de él, y pues también hay una inconformidad del paciente. Entonces la donación autóloga pues es responsabilidad de la indicación del médico tratante, el banco de sangre de regresarla, pero la transfusión es responsabilidad del médico tratante también. Es decir, entonces tiene que cerrarse perfectamente bien el círculo para que no ocurra ni que esa autóloga fuera transfundida para una persona que no es para la misma persona, ni que el paciente que donó su propia sangre reciba una sangre halogénica, porque entre las dos cosas pueden generar ya problemas. Sí. ¿Alguien más? No yo sigo con muchas dudas, doctor. No, o sea, si yo pusiera que la sangre no es para mí, le van a correr exactamente las mismas pruebas y se la van a poner a otro. Sí, o sea, si esa sangre no fuera para mí, me sacan a mí la sangre y yo le voy a donar para otro. Le van a correr la halogénica. Ajá, le van a correr las mismas pruebas que si me la fueran a poner a mí. No, mire, qué buena pregunta. Permítame contestar la primera, porque es una excelente pregunta y sí es bueno aclararla. Fíjense ahora que nada más que los criterios de selección para el donante autólogo, los criterios médicos de selección, el personal del banco de sangre selecciona al candidato a donar. Los criterios de selección para el donante halogénico son más estrictos que los criterios de selección para el donante autólogo. ¿Me explico? Sí, sí. En ese entendido de que si va a donar sangre para sí mismo, hay un poco más de flexibilidad en el interrogatorio. A lo que me refiero es, las cosas que no se han podido superar han sido, por ejemplo, los periodos de ventana. Los periodos de ventana de las infecciones que no se han podido superar. Y la otra que no se han podido lograr es tener pruebas de laboratorio con sensibilidad y especificidad del 100%. Eso no existe, ni existirá. Por esa razón es que luego a mí me preguntan, oye, entonces la donación autóloga por depósito previo, pues esa sangre sí es segura. Digo, ¿segura en qué sentido? Porque segura en marcadores serológicos, la sangre no es segura ni hoy, ni ayer, ni antier, ni lo será. Así, brevemente, si hay tiempo, brevemente. En los 50s, durante la guerra española, la guerra civil española, por allá por 1930, ¿no? La década de los 30, a los donantes de sangre, cuando llevaban al banco de sangre, para recolectar la sangre, se les pedía que levantaran la mano derecha y juraran que no habían tenido exposición con prostitutas por el riesgo de transmitir sífilis. Bastaba con el juramento, ¿vale? Decían que es la sangre segura, no podemos. Pero luego llega la guerra de Corea y muchos soldados americanos se contagian de sífilis. Entonces dicen, ¿qué hay que hacer? Pues una prueba para sífilis. Ya, hacen la prueba para sífilis y se la sangre ya es segura. Llega la guerra de Vietnam y Chile, mucha hepatitis B. Y dicen, ¿qué hay que hacer? Pues un marcador para hepatitis B. Ahora sí la sangre ya es segura. Y luego después llega la de hepatitis C, contagio de hepatitis C, y dicen, bueno, pues un marcador para hepatitis C, ya es segura. Y luego llega los 90 el HIV, dicen, HIV,
ahora sí la sangre ya es segura. Y luego llega el virus del río Nilo, la enfermedad de vaca loca, la sangre nunca será segura. Por esa razón es que lo que se busca es garantizar la mayor seguridad para el que dona y para el que recibe la sangre, y si el mismo dona y recibe su sangre, también tiene que haber medidas de seguridad para que solo se extinga ese círculo y no se extienda a otro círculo. ¿Verdad? Yo sé que es un tema amplio, ¿no? ¿Alguien más? Ah, sí, perdón, sí. Ahora acá hay varios. Ah, excelente pregunta. Fíjate que hace ratito con Roberto Nava platicamos un poquito, ¿no?, de ese tema. Fíjate que hay que recordar que las personas que practican esta región de Testigos de Jehová tienen la facultad dependen ellos de una congregación, ¿no? Son distintas congregaciones, y existe la facilidad, la facultad de que cada congregación defina en este tipo de situaciones quiénes sí pueden, quiénes sí están autorizados a decir su propia sangre o no. Hay que recordar pues que eso, ¿no?, que no se manejan como por una definición universal. Los testigos de Jehová no tienen sus propias congregaciones, pero la experiencia y el conocimiento, el contacto que hemos tenido con testigos de Jehová es que ellos la que aceptan sin mucho problema es la hemodilución isovolémica, pero operatoria, es decir, la donación autóloga por hemodilución isovolémica. Por a mí me lo han manifestado ellos, los casos que he tenido, bajo esta justificación de que la hemodilución isovolémica lo que ocurre es que ya estando el paciente en quirófano, por esta vena extraigo la sangre, ¿no?, y por esta otra meto solución de secuestroides para mantener la hemoglobina, y el tiempo que tarda, el tiempo que permanece la sangre fuera de su brazo es de pocas horas, porque esa sangre se tiene un máximo para difundirla de 6 horas. ¿Me explico? Y en esas 6 horas el paciente está dormido. Entonces, vamos a decirlo con estas palabras, no es tan impura, no es solo tan impura esta sangre, y el paciente no siente que está comiendo su propia sangre, lo que está prohibido en la Biblia para ellos, porque permanece poco tiempo fuera. Difícilmente aceptan los pacientes de Jehová la donación autóloga por depósito previo, porque esa sangre sí puede permanecer en un refrigerador, en un banco de sangre, 10 días, 20 días, 30 días, y ellos sienten que eso ya no es lo que la Biblia les autoriza. Digo, en mi experiencia, la que ellos aceptan casi sin problema, con sus excepciones, es la donación autóloga por hemodilución isovolémica. La que es por recuperación celular trans o posoperatoria, esa yo he encontrado que no la aceptan con tanta facilidad. Digo, depende de la experiencia de cada médico que tiene este tipo de pacientes y del paciente de la congregación a la que pertenezcan. Pero siempre se les ofrece, cuando como interconsultantes atendemos este tipo de situaciones, siempre se les ofrece estas alternativas. Puede ser que la acepten, puede ser que no la acepten, pero principalmente la alternativa que más aceptan ellos en mi experiencia es esa, la hemodilución isovolémica, la donación autóloga por hemodilución isovolémica. Sí. Sí, doctor. Buenos días. Antes que nada, quiero brindarle una felicitación al doctor Panks. Es una gente que llegó con nosotros en la gestión pasada, y es una gente que es bastante brillante, y siempre tenemos el consejo de cómo manejar a los pacientes que van a transfundirse. Las dos preguntas que hizo la doctora Flor, las platiqué con él ahora que estuvimos viendo esto, y siguen saliendo preguntas. Entonces, lo que sigue estando aquí es una baja presencia de los médicos que utilizamos la sangre. Entonces yo creo que habrá que hacerles una nueva invitación. La siguiente plática es normatividad. Para cuando lleguen al banco de sangre no se molesten porque no se les recibe, porque se les regresa su tubo. Y también da gusto ver aquí a gente joven, gente que está en formación, porque ustedes van a ser nuestros médicos en un futuro, y que tengan esa capacidad de definir y tengan ese conocimiento de todos los factores que están alrededor de dar la atención médica, y sobre todo de tener que utilizar sangre en algún paciente. Felicidades, doctor, gracias a la coordinación de Cartadesi, ayudamos a difundir todo esto, pues, de mucho interés para todos los chicos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, efectivamente,
la siguiente sesión general, la del jueves entrante, la va a tener también el doctor, porque nos parece que no hay excusa para que nosotros no sepamos la normatividad. Todos como médicos utilizamos productos y derivados sanguíneos o somos sujetos a que nos sean aplicados a nosotros mismos como pacientes. Entonces la medicina transfusional es una ciencia como tal, y así hay que asumirla y así hay que entenderla. Antes las sesiones generales eran a las 12 del día y entonces nadie venía porque estaba muy ocupado. Entonces el comité de enseñanza propuso cambiarlas a las 8 y sigue exactamente. La gente que está aquí es la que tiene que estar y la que quiere aprender y la que quiere oír las experiencias de los demás. Yo creo que como hospital tenemos muchas cosas que decirnos unos a otros, muchísimas, ¿sí? El asunto es que las queramos oír unos de otros. Yo ojalá que los profesores titulares de los cursos mandaran a sus residentes y que los adscritos de las coordinaciones se interesaran en esto que es lo cotidiano y que ayuda a la práctica clínica de todos los que estamos atendiendo a los enfermos. Yo por mi parte de los residentes, si no vienen, les voy a bajar la calificación y pues ni modo. O sea, esto ya no va a ser voluntario sino coercitivo. Y qué pena que el aprendizaje tenga que ser coercitivo. Doctor, yo le agradezco muchísimo y lo esperamos la semana que viene. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias.